Nació con un especial saludo para todas las personas que nos acompañan hoy, lunes 2 de octubre, segundo día del 10º mes del año. Entramos al último trimestre de 2023. Y vamos a hacer la reconstrucción de una operación exitosa de las fuerzas militares de Colombia contra los narcotraficantes de las FARC en la frontera binacional con el Ecuador, en hechos ocurridos en septiembre de 2010, hace 13 años y medio, y 13 años y medio mes. Y en esa operación se resalta que fueron dados de baja en combate dos terroristas de suma importancia para las FARC. Uno es la concubina de Simón Trinidad, que se hizo muy célebre por ser la concubina de este bandido, además por su habilidad para manejar el discurso fariano por medio de la emisora La Voz de la Resistencia desde las selvas del Putumayo para esa región, y porque era una excelente instructora de la ideología política marxista-leninista, con amplia facilidad para lavarle el cerebro, sobre todo a los niños, e inducirlos a cometer acciones criminales contra la humanidad. Y el otro, Domingo Biojó, de quien hablaremos más adelante. Una operación muy interesante, un éxito táctico de connotaciones estratégicas fundamental y un fortísimo revés contra los planes de reconstrucción de las FARC después de la muerte de Raúl Reyes y previo a la muerte del Mono Joven. Adelante, mi coronel. Hoy es lunes 2 de octubre del 2023. La Fundación Excelencia de la Gran Transformación realiza una nueva sesión académica de carácter analítico para reconstruir sucesos trascendentales del prolongado conflicto armado en Colombia. Como todos lo sabemos, es definitiva la importancia de la geografía en las actividades legales e ilegales de orden político, social y económico. En ese sentido, ¿cuál es la importancia geoestratégica del invaluable corazón geopolítico de la topografía meridional colombiana, donde la cordillera andina se une con la selva amazónica en las fronteras nacionales con Perú y Ecuador, en el departamento del Putumayo, en particular en el y por siempre convulsivo municipio de San Miguel, separado por el río del mismo nombre del territorio de la República de Ecuador? Bueno, tenemos que en el mapa sobre la pantalla vemos la configuración geográfica del departamento de Putumayo. Tiene exactamente la misma inclinación sobre el terreno, de aproximadamente 120 grados, que el departamento vecino del Caquetá, y se desplaza desde la parte más, o mejor, desde el norte de la primera parte de la cordillera andina antes de que se trifurque hacia el suroriente de Colombia para unir generosamente la cordillera con la selva amazónica. Y está limitado por su parte más meridional con el río Caquetá, y en su parte más, corrijo, la parte septentrional por el río Caquetá, y en la parte meridional por el río Putumayo. Así de que es una especie de franja eh, rodeada por dos grandes ríos y cubierta en su mayoría por una amplia zona selvática que le da una riqueza y una biomasa y una característica ecológica de suprema importancia para el futuro de Colombia. Casi toda la vida de este departamento, casi toda se desarrolla sobre los ríos, en los caseríos que se han ido instalando alrededor de los ríos. Pero infortunadamente, de los años 75 en adelante, de la década de 1970 en adelante, se deterioró esa región por la presencia de los narcotraficantes, que comenzaron a aprovechar todos esos puertos sobre los dos ríos y sobre otros ríos que están dentro del departamento para cultivar coca. La única respuesta visible y tangible del Estado fue la construcción de la carretera La Tagua-Puerto Leguízamo por parte de los ingenieros militares. Son 22 kilómetros que unen a los dos ríos
y que le traen una posibilidad de desarrollo a la región, pero que infortunadamente también les ha servido a los narcotraficantes para agilizar sus movimientos desde el río Caquetá hacia el Putumayo y cruzar al Perú, o subir por el Putumayo y entrar al Ecuador, o bajar por todo el Putumayo y entrar al Perú y luego al Brasil. El departamento tiene la parte más meridional de sí mismo, que es la parte más meridional en el occidente de Colombia, al río San Miguel. Pero por una inexplicable razón, en lugar de seguir el curso del San Miguel hasta cuando desemboca más adelante en el Putumayo, Colombia le cedió a Ecuador un tramo que en la selva está trazado con una línea recta entre un sitio que llama Puerto Colombia y La Bocana, arriba al norte sobre el río Putumayo, lo cual no tiene ninguna explicación ni aceptación. Lo lógico es que este territorio sea colombiano, pero gracias a la debilidad de nuestros cancilleres, la poca importancia que le han dado al valor geoestratégico de nuestro país, se perdió ese territorio y Ecuador lo tiene dentro de su mapa, pero no tiene ninguna explicación, no hay forma de decir, lo mismo que el trapecio amazónico, son explicaciones propias solo de la corrupta politiquería colombiana que ha sido débil en los escenarios internacionales para defender a Colombia, pero fuerte en los escenarios internos para promover la violencia entre hermanos. Entonces, el departamento del Putumayo, siguiendo el análisis que me pregunta, está compuesto por 11 municipios. Y esos 11 municipios se destacan por ser los más grandes: Puerto Guzmán, Puerto Leguízamo, que probablemente es uno de los, si no el primero, es el segundo municipio más grande de Colombia, con Solano Caquetá, y Puerto Asís, que también es bien grande. Y como notamos, todo el desarrollo está al occidente. ¿Tiene alguna analogía el departamento del Putumayo con el de Arauca, en el sentido de que al occidente tienen la cordillera y mientras el del Arauca se desplaza hacia la Orinoquía, este se desplaza hacia la Amazonía? Y la otra analogía es que están exactamente en un ángulo de 45 grados sobre el mapa, en forma de antípodas. Como vemos, el municipio de San Miguel no es muy grande. Aquí en el mapa inclusive lo señalan con un número, con el 3, porque ni siquiera cabe el nombre dentro del mapa, en la escala que tienen y con el tamaño de las fuentes que lo ubican. Está exactamente sobre la parte más importante del río San Miguel, y ahí limita Colombia con el Ecuador. Vemos aquí en el mapa resaltado en rojo que si el Putumayo está muy bien ubicado en el occidente y tiene una frontera trinacional de Colombia, Perú y Ecuador, y que une a la vez al Caquetá, al Amazonas, a Nariño, al Cauca, con el resto del país, pues indicaría que para cualquier grupo armado, tener la posibilidad de salir al Pacífico, de subir al centro del país o extenderse hacia la Amazonía y luego a la Orinoquía, le es fundamental, porque así como hay un tramo que ya está con carretera que une a la Tagua con el puerto de Leguízamo, también atravesar los llanos del Yarí colocaría a cualquier persona o en el departamento del Guaviare, en el de Meta, en el Bauprés, o bajar al Amazonas. Por eso, cuando Andrés Pastrana se arrodilló ante los bandidos de las FARC y les ocupó una gran cantidad de municipios aquí en este sector que estamos señalando con el cursor, aquí en este sector, pues el negocio de la coca se extendió en Caquetá, Putumayo y la Bota Caucana y el Amazonas, porque en la práctica el señor Pastrana no les concedió 42.000 kilómetros cuadrados, sino que les concedió fue toda la Orinoquía y la Amazonía y parte del sur del país para que se movieran tranquilamente. Estas fotos nos ilustran lo que se vive en la región. Un puente internacional que tiene pues aduanas y tiene los controles, pero que está lleno siempre de migrantes, de problemas, de dificultad de identificación, y que lo usan quienes quieren pasar, entre comillas, legalmente, ¿no? Pero como vemos, el río tampoco es que impida
que una lancha de estas pase de un lado a otro y ya esté o en Colombia o en Ecuador la persona que quiera delinquir por la selva, porque además el río es bastante extenso. Aquí vemos sobre el río una de los habitantes mirando el espectacular paisaje que tiene mucha variación, depende de las lluvias que hay en la cordillera y las crecientes que generen los afluentes. Entonces a veces se ven estas playas, se ve más o menos tranquilo y la gente hasta se atreve a nadar allí. Pero cuando se crece, todo esto se tapa y no se ven esa especie de playas. Vemos también las señoras lavando ropa en el río. Y aquí hay que destacar algo, que como vemos en esta foto, y en esta foto hay mucha negritud. Ellos no son originarios de esa región. Todos han sido o desplazados de la violencia en el Nariño, en el sector de Telembí, Tumaco, o personas que se han ido por el atractivo de la coca y de los delitos que se cometen allí. Es importante resaltar que hay muchas mujeres colombianas que han sido capturadas por narcotráfico y están al otro lado de la frontera, presas en Ecuador, por haberse metido en este delito. También se resalta que son muchas las canoas, como en este embarcadero un poco rudimentario que hay sobre el río, que se mueven con todo tipo de soportes logísticos para las personas que viven en la región, algunos lícitos, otros ilícitos, y por ahí circula, con estas lanchas circula el combustible y los otros insumos para los laboratorios de procesamiento de cocaína. Todo esto, hay que resaltarlo, está controlado por las FARC. No se mueve un dedo, nadie, sin que esté autorizado por las FARC en todos estos temas de movimientos comerciales. Es un sitio muy interesante, con mucha historia, con mucho desconocimiento por la ciudadanía colombiana, que le da la facilidad a las FARC, como vemos en toda esta selva, de esconderse en cualquier parte y moverse en estas lanchas o por los caminos que han construido, o como veíamos antes, ir hasta el Caquetá, ir al sur a la Bota Caucana, subir al Huila, o bajar al Amazonas, o pasar a los 3 países vecinos a coordinar acciones criminales con diversas bandas internacionales. Esa es una descripción general. Gracias, mi coronel. Siguiendo con la lógica del análisis geopolítico esbozado, evaluemos desde las ópticas estratégica y táctica las razones por las cuales las FARC crearon cuadrillas en el convulso departamento del Putumayo, a partir de la instalación de las denominadas republiquetas independientes que surgieron en los años de 1960, para avanzar en el proyecto de lo que dieron en llamar la campaña bolivariana para una nueva Colombia, mediante la cual pretendían tomarse el poder político en 1989, y luego la prolongaron con la refinación del plan creado en las conferencias 6, 7, 8 y 9. Aquí hay algo interesante. En los años 70 y 80, el secretariado de las FARC, en cabeza de Jacobo Arenas, fue muy crítico del M-19, bastante crítico. Lo llamaban los extremoizquierdistas revolucionarios, les decían que querían asaltar el cielo con las manos, que estaban desfasados del proyecto estratégico revolucionario, y el M-19 se había concentrado plenamente en las ciudades. Tenía algunas retaguardias rurales, pero era más bien como para esconder secuestrados o para esconder armas, más no para desarrollar un proyecto. Pero aparece un sujeto que ha sido letal para la historia del país y que uno no entiende cómo los medios de comunicación o los canales, por hacer dinero, le dan tanta preeminencia. Nos referimos al narcotraficante y terrorista Pablo Escobar. Este delincuente impulsó el narcotráfico de una manera impresionante, y ese impulso que le dio este delincuente al narcotráfico le abrió los ojos al M-19 para que viniera aquí al Caquetá, al Putumayo, a formar sus cuadrillas. No es que el M-19 ha sido el primer grupo
narcoterrorista que llegó al Caquetá. Eso lo queremos dejar muy claro. ¿De dónde ocurre la cuestión? Usted me preguntaba cómo influyen la primera y segunda conferencia y las subsiguientes en ese sector. Pues resulta que cuando se hacen esas conferencias comienzan la extensión geográfica pensando en constituir en toda esta región del Caquetá y el oriente del Huila, que lo alcanzamos a ver aquí, unas bases humanas de la retaguardia estratégica de las FARC para avanzar hacia la toma del poder. Y en ese tiempo las FARC se iniciaron a financiar, obvio, con los secuestros, extorsiones en las ciudades, a los industriales, a los productores, a los transportadores, pero también, lo hemos dicho varias veces, tráfico de madera, cultivos de café y otros cultivos legales que sacaban al comercio, y el dinero recogido era para financiar la guerra contra Colombia. Entonces, uno de esos, un bandido alias Cartagena, se escapó de las FARC con dinero y se vino para el Putumayo porque sabía que ya había narcotráfico ahí, tratando de formar un grupo que llamó el Frente Unido Putumayense de Acción Guerrillera, UPAC, pero fue capturado por el ejército con todo lo que había. Entonces dejó esa zona abierta ya trabajada y vino el M-19 a trabajarla. Entonces las FARC vieron la potencialidad del narcotráfico tanto en el Caquetá, el Guaviare, como el Amazonas, el Putumayo y la extensión a toda la Orinoquía, y cayeron inmediatamente a disputar la zona. Como el M-19 no tenía la disciplina táctica de las FARC, pues rápidamente fue eliminado, y el Estado colombiano lo llevó al borde de la destrucción y tuvieron que rendirse. Ellos dicen que se desmovilizaron y que dejaron las armas. Eso es mentira. El ejército los arredó de tal manera que si no se entregan se han muerto todos. El M-19 ya era una pandilla en extinción, pero gracias a la Constitución del 91 del señor Gaviria revivieron y hoy los tenemos en el poder. Entonces, así las FARC llegaron y vieron ya que el narcotráfico se podía manejar de manera binacional y comenzaron a cruzar los ríos y a formar contactos con las guerrillas ecuatorianas que existían en ese momento de Alfaro Uribe Carajo, con los comunistas ecuatorianos, y de ahí crece todo el proceso que una vez más en los 80 intentó el M-19 lanzarlo de manera agresiva, creando lo que llamaron el Batallón América, que fue una agrupación criminal que reunió delincuentes de varios países y que estuvo hasta en las goteras de la ciudad de Cali y le presentó combate al Ejército Nacional, pero que también fue desarticulada por las fuerzas militares. Entonces esa sería la razón por la cual las FARC ubican cuadrillas en el Putumayo y van creciendo, sobre todo para controlar ese flujo trinacional con extensión a que sea polinacional, multinacional abajo, y para tener la selva del otro lado del Putumayo como un refugio estratégico en caso de una persecución grande. De hecho, Tiro Fijo estuvo muchas veces al otro lado con sus cabecillas planeando cosas. El asalto a la base de Las Delicias lo planearon en territorio ecuatoriano, en cabeza de Tiro Fijo. Negocios, compras, propiedades, todo eso cayó en los computadores de Raúl Reyes, pero gracias a la inteligentísima decisión de la Corte Suprema de Justicia quedó en segundo plano y nunca se actuó en el Ecuador con la contundencia que se debía. Ya tienen todas propiedades, tienen fincas de veraneo, inversiones, ahí están, lo mismo que están en Costa Rica y en otras partes, porque cuando se desmovilizaron, o supuestamente se desmovilizaron, tampoco las entregaron. Entonces eso es todo un contexto, lo que hay allá, que parece que como eso es selva no tuviera importancia, pero hay demasiada importancia para el proyecto financiero y organizativo de las FARC. Adelante, mi compañero. Coronel Ortiz. Ya, podríamos tener un perfil general de quién era la terrorista de la FARC, María Victoria Hinojosa Giraldo, más conocida en la FARC como alias la Lucero Palmera. Bueno, sí, claro. Ella
aquí el canal Caracol hizo un resumen muy breve, pero vamos a puntualizarlo. Esta joven era natural de Valledupar. En el momento de ser dada de baja tenía 36 años de edad, llevaba 20 años exactos en el grupo narcoterrorista. En 1990, cuando Simón Trinidad era el mandacayar de la región, la conoció, una joven de origen campesino, tenía 16 años de edad, y la convirtió en su concubina desde ese momento. Inclusive tuvo hijos con este bandido. Y él inmediatamente la llevó a la cuadrilla 41 de las FARC. Y ahí estuvo en esa región dedicada a lo que llamaban el trabajo político con la cuadrilla, reclutando jóvenes, muchos niños, muchos jóvenes, de los que después cometieron múltiples crímenes, de los cuales hemos visto algunos aquí, como el asesinato de la señora Consuelo Araujo Noguera y otros, fueron ordenados por Simón Trinidad e ideologizados por ella. Desde muy joven la metió en las juventudes comunistas, y luego ya cuando fue creciendo y se fue vinculando en acciones terroristas, se fue a vivir a la Sierra Nevada de Santa Marta o a la Sierra del Perijá, de donde estuviera Simón Trinidad planeando crímenes. Pasaban a Venezuela. Cuando vinieron los diálogos del Caguán en el 98, se fue con él para la zona de distensión, ya que a Trinidad lo nombraron encargado de las comisiones económicas, ya que, como sabemos, era un sujeto con formación de economista y tenía experiencia en el mundo de la banca nacional e internacional. Entonces, en el Caguán, mientras Simón Trinidad hacía parte del comité temático de asuntos económicos y financieros, ella hacía parte del grupo de mujeres encargadas de ideologizar a los niños que estaba preparando el Mono Jojoy, que enviaban desde el Caguán a diferentes partes del país. Inclusive los que cayeron en la Operación Berlín recibieron formación de parte de esta delincuente. Luego, cuando se le detectó que Simón Trinidad tenía indicios de cáncer, viajó con él al Ecuador. Estaba ya, cuando capturaron a Trinidad la hubieran podido capturar a ella, pero desafortunadamente no existía la información ni orden de captura. Entonces por eso nomás capturaron a Simón Trinidad. Además porque era una operación que tocaba ser coordinada tenía que ser coordinada con los servicios de inteligencia y la justicia ecuatoriana, y eso tenía sus compliques. Y el presidente Lucio era otro delincuente amigo de las FARC, entonces era imposible hacer todo ese trabajo porque se dilataba y eso había que hacerlo muy rápido. La justicia ecuatoriana la extraditara sin que las FARC tuvieran tiempo de interceder ante Lucio, y es más, al poquito tiempo le mandaron una carta que es pública y que fue reiterada en los computadores de Raúl Reyes, donde le decían que cumpliera, que fuera varón y cumpliera la palabra a la que se ha comprometido. O sea que las conversaciones de las FARC con este gobierno comunistoide ecuatoriano venían hacía rato. Luego se dice que esta joven tuvo algunos indicios de tener cáncer de mama, pero pues eso es información de inteligencia, no fue confirmada posteriormente. Cayó Simón Trinidad preso y ella la encargaron por supuestamente el tema que tenía del cáncer, de que se dedicara a la parte de difusión internacional en la emisora que ubicaron en la selva del Putumayo durante muchos años, con la cual trabajaban ideológicamente y con la venia de Rafael Correa, que era el que los orientaba a la población de ambos lados de la frontera, porque Rafael Correa le ha coordinado con las FARC que le instalara en los límites con Colombia una gran cantidad de milicias comunistas que le protegiera su revolución en caso de que la, entre comillas, oligarquía ecuatoriana lo fuera a tumbar. Todo eso está en los computadores de Reyes, pero gracias a la ilustrísima Corte Suprema de Justicia no pasó nada. Y luego cayó en otros computadores donde se confirma, pero el señor Montealegre y el señor Santos los guardaron y ahí están guardados.
en el búnker de la fiscalía. Ella siguió trabajando con esa difusión comunista, pero lo más importante era que allí funcionaba una estructura internacional de intercambio por actividades del narcotráfico y de intercambio ideológico. Entonces, comunistas de varios países, igual que sucedía en los campamentos de Raúl Reyes, iban y venían a Colombia y a Ecuador desde distintas partes del mundo a recibir formación. Allí recibían los periodistas, les daban sancocho, pescado, los atendían como reyes y se iban felices con fotos y con videos hablando de la justa lucha del pueblo colombiano contra el capitalismo. Hay un terrorista sueco de nombre Dick Emanuelsson, que él pues no participa en la parte armada, pero donde haya comunismo haciéndole daño al mundo, allá está y tiene sus blogs, pues, y es el ilustrísimo señor Eric, que cuando viene a Colombia, es en los aeropuertos los recibe, como suele suceder con los extranjeros en Colombia, sin requisarlo ni detenerlo a pesar de, o impedirle la entrada al país, a pesar de tantas crónicas que ha publicado. Y este señor Emanuelsson le publicó varias crónicas a esta terrorista antes de que cayera. También le hizo al Mono Jojoy, le hizo a Tiro Fijo, a los del Magdalena Medio. Es un sueco, de esos idealistas que viven en el primer mundo y viven pensando que van a arreglar el resto del planeta promoviendo el comunismo. Entonces, esta delincuente siguió allí en esa zona hasta que fue localizada por un trabajo grande de inteligencia que se suma a los testimonios de desertores, informantes que se colocaron en la zona, financiación de la DEA y desde luego la inteligencia técnica que ubicó el campamento y sin ninguna forma de que intervinieran los politiqueros de siempre, las fuerzas militares hicieron una sorpresiva operación donde se calculaba que había 60 bandidos, se bombardeó el campamento, se desembarcaron tropas y se encontraron 22 cadáveres, pero es posible de que hayan muerto más porque estaban sobre el río y algunos los alcanzaron a sacar mientras los soldados llegaban. Ese es el perfil general de esta delincuente. Coronel, ¿cuál fue la influencia de las decisiones de la 8ª y 9ª conferencia de las FARC en el crecimiento de las cuadrillas narcoterroristas en la región fronteriza entre Colombia y el Ecuador? Bueno, aquí tenemos como antecedentes, en primera medida, la muerte de Raúl Reyes y las tensiones con Rafael Correa. Eso generó todo un conflicto en el continente, todo un choque, toda una presión mediática contra el gobierno de Uribe, porque los comunistas inmediatamente pusieron el grito en el cielo, son muy hábiles, ellos pecan, pero el pecador es el otro. Entonces tildaron a Colombia de invadir el territorio ecuatoriano. Y la Corte Suprema de Justicia, llena de distinguidísimos magistrados, si no estoy mal, estaba el señor Arrubla, otro de esos que ha vivido rico, vivido sabroso, como dice la señora Márquez, y de vez en cuando sale por ahí a opinar sobre todo de lo que no conoce y cuestiona todo lo que hace el Estado colombiano. Fue muy amigo de Andrés Pastrana, dicen que es cuota de Pastrana. Ese personaje se encargó de mover cielo y tierra para que los computadores de Reyes no tuvieran ninguna validez y lo logró. Entonces, los comunistas muy hábiles en el continente dijeron que la culpa era de Colombia, que había invadido Ecuador, que por qué no le han entregado los computadores a Correa, es decir, por qué no le entregaban el queso al gato para que lo cuidara. Y de remate era que si Colombia se tenía la información de que Raúl Reyes estaba en Ecuador, ha debido entregarle al gobierno ecuatoriano esa información para que él lo capturara. Imagínense ustedes. Y en todos los computadores están las pruebas que le mandaba delegados allá, que le prestaba protección y que inclusive después de que las fuerzas militares lo dieron de baja, la orden que le dio Chávez a Correa fue que fuera y matara a los policías colombianos que estaban ahí y que dijera que le habían
presentaba enfrentamiento. Pero pues es la historia nuestra. Otro antecedente importante fue el incremento del apoyo de Estados Unidos con inteligencia técnica para este golpe y otros. Recordemos que es una larga lista de golpes efectivos porque los satélites no fallan. Los satélites detectan el campamento de los bandidos, le dan la ubicación exacta, le hacen el seguimiento, determinan que sí están fijos ahí y inmediatamente se hace una incursión aeroterrestre con un grupo pequeño que llaman los grupos RECON. Esos ingresan hasta el sitio, hacen una infiltración táctica de altísimo perfil y con unos equipos técnicos muy especializados que colocan en la selva y además los que llevan ellos en tiempo real dando información y así se hace inmediatamente el bombardeo y se desembarcan las tropas y fue lo que permitió todos esos éxitos fundamentales contra las FARC. También fue importante que a comienzos del 2010, en una operación en la frontera, fue dado de baja el terrorista Ángel Lozada, alias Edgar Tobar. Ese sujeto tiene también un historial largo, tenemos que verlo aquí, y lo más resaltante que tenía últimamente era que tenía una cantidad de negocios de narcotráfico y le entregaba mucho dinero a Raúl Reyes, e inclusive fue el que le entregó los $300.000 al señor, al delegado de Rafael Correa, para la financiación de la campaña presidencial de Correa en el año 2006. Pero fue dado de baja por el ejército en una operación interesante. Como ya lo habíamos mencionado, el señor Correa tenía con las FARC un acuerdo entre bandidos para que le hicieran una tarea político-organizativa binacional y le permitieran tener una reserva armada, sus círculos bolivarianos armados, por si lo intentaban derrocar, toda esa gente se desplazaba a las ciudades a combatir y a evitar que saliera el gobierno de Correa, es decir, a formar una revolución comunista. O sea que lo que está haciendo Petro no es nada nuevo, es el esquema que han manejado todos, de esos grupos armados civiles y la constituyente y la conflictividad siempre hablando de paz. Las emisoras de la voz de la resistencia cumplieron una labor fundamental en la organización de la comunidad en apoyo del grupo terrorista. Y en el Pacto Farsantos, tranquilamente el señor de la calle y el general Mora y todos los que estuvieron en Cuba les dieron el visto bueno para que no tengan una sino 33 legitimadas por el Estado. Entonces antes las tenían clandestinas y las operaban terroristas como la señora Lucero u otros, ahora ya son legales y siguen haciendo el mismo trabajo. Y están en las mismas zonas de las reservas y legitimadas por el Estado colombiano. El incremento del narcotráfico en los países fronterizos de la Amazonía fue desde luego creciente debido al alto consumo, no solo en Estados Unidos, en Europa, en Australia, Japón, la misma China, que ya fueron países que se convirtieron en consumidores permanentes. Mejor dicho, el narcotráfico lo único que le falta es meterse en los países árabes, donde tienen bastante capacidad adquisitiva, porque en el África ya está metido en muchos países, por lo menos de tránsito. Hay consumidores, claro, pero de tránsito hacia Europa es por varios países africanos. En el Asia también, en Latinoamérica ya, toda Latinoamérica está afectada por este fenómeno y las FARC son de los que más se lucran con esos recursos, así de que pensar en que se desmovilizan o que lo suspenden, como dice el señor Petro, que el narcotráfico está acabado en Colombia, sí es una utopía total. También hubo como antecedente importante que, así como las FARC crecían, la inteligencia militar colombiana también amplió sus redes de información y de búsqueda de datos en el exterior. Perú, Ecuador, Panamá, Venezuela, Costa Rica, Brasil. Entonces, eso también facilitaba la consecución de información relacionada con la ubicación de los bandidos, ya que se comunicaban por teléfonos satelitales
y era la forma de rastrear esos teléfonos y ubicar exactamente dónde estaban los cabecillas o qué actividad estaban haciendo. Ese son los antecedentes, mi coronel. ¿Cómo podríamos articular los antecedentes tácticos y estratégicos de la exitosa operación aeroterrestre de las fuerzas militares de Colombia contra la guarida de la FARC en el área rural del municipio de San Miguel Putumayo, en la que fueron dados de baja 22 terroristas, entre ellos María Victoria Hinojosa Giraldo, alias Lucero Palmera, el 19 de septiembre de 2010? Bueno, pues con todos estos antecedentes que hemos visto, se produce la operación aeroterrestre y se dan de baja 22 bandoleros. Inicialmente el ministro Rivera, que era bastante bocón, salió y dijo que va a 60, con el afán de que él pensaba que iba a ser presidente, ¿no?, de Colombia. Luego, pues ya las fuerzas militares hicieron el reconocimiento en el terreno y encontraron 22 cadáveres y se determinó que ahí estaba Lucero Palmera, y eso inmediatamente provocó que Piedad Córdoba organizara viaje directo a Estados Unidos para hablar con Simón Trinidad y para que insistieran que si había negociaciones, o mejor dicho, que la única manera que las FARC negociaban era que Estados Unidos sacara a Simón Trinidad de la cárcel, y pues obviamente el gobierno de Estados Unidos no iba a ceder en semejante baladronada. Pero pues el intento lo hicieron. Esta operación condujo a afectar directamente los aspectos estructurales del narcotráfico en la región, porque cuando cayó Lucero Palmera, cayeron los computadores de varios cabecillas y cayeron varios cabecillas intermedios de las FARC, ahí en ese golpe. Pero sobre todo el de Domingo Biojó, que es otro de los sujetos que tenía bastante valor para el proyecto estratégico por la capacidad de dirección política y por la formación que ha recibido durante más de 25 años como lo que llaman ellos educador político de las masas y de la guerrillerada. Entonces todo eso lo articula en un solo paquete y hace que esta operación sea muy importante. Y coronel, Sí. ¿cómo determinó que entre los 22 bandidos dados de baja de las fuerzas militares en la citada instrucción aeroterrestre fue neutralizado el narcotraficante y terrorista Sisto Cabaño Guillén, alias Domingo Biojó, de acuerdo con los datos acopiados y debidamente documentados por el portal Wikipedia? ¿Quién era este delincuente y cuál fue su importancia dentro de las FARC? Ahí los vemos a los dos. Esta es la reseña que hace Caracol Radio. Relata pues alguna parte de la vida de la sujeto de María Victoria Hinojosa Giraldo alias Lucero Palmera o Lucero Hinojosa. Y para mirar un poco quién era Biojó, pues miremos lo que dice aquí Wikipedia. Dice que Sixto Antonio Cabaña Guillén, más conocido como Domingo Biojó, era natural de Ciénaga, Magdalena. Había nacido en el año de 1965 y fue reclutado a comienzos de los años 80 por Simón Trinidad en la Sierra Nevada y por Solís Almeida. Y allí pues se envió a varias zonas del país, pero pronto se destacó por su habilidad para la actividad política, para la actividad de difusión, para el trabajo de masas, como llamaban ellos. Este bandido se hizo muy rápidamente formador político, educador político de las cuadrillas. Entonces aquí resaltamos algo interesante, es que todos los que tuvieron ascendencia dentro de las FARC y pasaron por las manos de Simón Trinidad, recibieron una altísima dosis de formadores en la parte política. Y eso es esencial en cualquier organización, la formación, la educación política, la instrucción, para tener mucha más claridad de qué es lo que se dirige y qué es lo que se hace. Este delincuente fue uno de los fundadores del Partido Comunista Clandestino
o sea, de los que trabajan ya a niveles externos, con organizaciones sociales y con personas que están bien ideologizadas. Y durante los diálogos del Caguán hizo parte de las mesas temáticas políticas al lado de Iván Ríos, el que después ya sabemos, un bandido le cortó la mano y lo mató por allá en el departamento de Caldas. Dentro de la actividad que realizaba, combinaba las tareas de formación política con intercambio internacional de agrupaciones comunistas, el tráfico de coca y las finanzas. O sea, estaba hecho a imagen y semejanza de Simón Trinidad. Y eso explica por qué cuando terminan los diálogos del Caguán, Trinidad se queda en el Caguán y lo deja en la misma zona donde él estaba y donde estaba la mujer Lucero Palmera, y que luego de la captura de Trinidad y posterior baja de Raúl Reyes, este bandido sigue ahí porque tenía todo ese trabajo, el narcotráfico, las relaciones internacionales y la formación de agrupaciones políticas. O sea que en el partido Alianza País, que apoyaba a Rafael Correa, había células mucho más clandestinas, que no eran públicas, que estaban recibiendo de parte de las FARC esta formación, y seguramente la siguen recibiendo, porque la prueba es que el narcotráfico está disparado en el Ecuador y que a cada rato cometen acciones bárbaras. Entonces, como vemos, este sujeto articula finanzas, educación política, relaciones internacionales, movimientos bifronterizos, nexos con distintos carteles, y estaba ya en la mira del Departamento de Estados Unidos, Estado de Estados Unidos, que ofrecía en ese momento 2,5 millones por la captura de este delincuente. En el campamento donde fueron bombardeados no estaban rezando ni de fiesta ni nada, sino estaban coordinando actividades. Se presume que había delincuentes extranjeros ahí. O sea, es como una repetición de lo que estaba pasando en el campamento de Raúl Reyes, solo que estaba dentro del territorio colombiano, y que fue 2 años después. Ese es el resumen de quién era Domingo Biojó. ¿Cómo describió este suceso el diario colombiano de Medellín? Ahí vemos al ministro Rivera hablando más de la cuenta, sobre todo de lo que no sabía, explicándole al país que llevaba 25 años y un breve prontuario de lo que las fuerzas militares le habían pasado de este sujeto, pero el diario El Colombiano de Medellín resalta que fue una acción de suprema importancia realizada de manera conjunta por las fuerzas militares, y que desde luego en ese momento le causó otro impacto negativo al señor Correa, que no lo exteriorizaba de esa manera, sino que en forma ofensiva decía que la frontera de Colombia con Ecuador, o que Ecuador tenía la frontera con el norte, no con la República de Colombia, no con las FARC. Pero estaba, como dice la canción, adolorido del corazón, porque había perdido a otros de sus compinches y a los que le estaban entregando los delincuentes con los cuales pensaba atornillarse eternamente en el poder en el Ecuador. Rivera no lo mencionó así, sino simplemente se puso a decir que había que evitar los conflictos con Ecuador y que Colombia estaba cumpliendo con sus funciones, porque además Correa insistía que la fumigación que estaba haciendo en la frontera le estaba afectando a la población ecuatoriana, le estaba afectando a los recursos de las FARC que lo han financiado para su campaña presidencial. Pero lo cierto es que el bandido se murió y Correa perdió una ficha clave, igual que Lucero Palmera. ¿Cómo amplió el mismo hecho el diario El Tiempo? Bueno, el diario El Tiempo publicó a los 2 días una crónica en la que ya puso de manifiesto que la operación se llamó Fortaleza 2, que allí cayó María Victoria Hinojosa, María Lucero Palmera, la compañera, la concubina de Simón Trinidad, que en ese momento estaba preso. Y resaltó que hasta ese momento fue el mayor golpe que han dado las fuerzas militares a las FARC durante los
3 o 4 meses que llevaba, no, 2 meses que llevaba el señor Santos de presidente. Hay que resaltar que este golpe es de las fuerzas militares, no del señor Santos, porque es que él se autoatribuye que él fue el que doblegó a las FARC y que por eso la llevó a sentarse a la mesa y que luego su premio Nobel es muy merecido, y es absolutamente falso. Ese señor no tiene la menor idea de cómo se planea una operación militar, ni le interesa. A él lo que le interesa es brillar y darse publicidad y mentir con la misma facilidad que respira. Este sujeto, aquí resaltan que había estado nombrado por las FARC varias veces en la tarea de coordinar los intercambios de militares y policías secuestrados por terroristas presos, que era muy cercano con el Gago Joaquín Gómez, también de la costa, lo mismo que Simón Trinidad, hacían como una sinergia especial por ser caribeños todos, y que estaban encargados de manejar el narcotráfico. Resalta también el periódico El Tiempo que entre los terroristas muertos estarían Danilo Pitufo, Caballo, Segundo Cuellar, todos responsables del asesinato de unos policías unos meses antes en esa misma región de San Miguel. Entonces es una información larga, extensa, acerca de lo que allí se decía. Vuelven y resaltan que llevaba más de 26 años, que era fundador del Partido Comunista Clandestino o PC3, que esta sujeto Lucero Palmera se ha salvado de la captura en Ecuador cuando estaba visitando a Simón Trinidad ya, y eso lo aclaramos aquí cuando se hizo la reconstrucción de la captura de Trinidad, porque no había una orden contra ella, o si no también hubiera caído, ahí estaba la hija, hubieran caído todos. Y desde hacía tiempo se conocía que toda la presencia que hacía el señor Biojo en la frontera era trabajo de masas. Ya explicándolo más a fondo, era ayudándole a Correa a construir todo ese emporio de terroristas ecuatorianos en la frontera con Colombia, apoyados por las FARC para proteger su revolución. Y finalmente resaltan que era uno de los 50 terroristas de las FARC que estaba en la lista de la Interpol por narcotráfico, buscados por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Ese es el contexto de lo que publicó el periódico El Tiempo. Mi coronel, ¿qué le ocurrió a las FARC como consecuencia del fuerte golpe y de grave trascendencia para sus planes, 4 días después de la exitosa operación aeroterrestre de las fuerzas militares contra la guarida del municipio de San Miguel Putumayo, en la que fueron dados de baja a los 22 terroristas y entre ellos María Victoria Hinojosa, alias Lucero Palmera, el 19 de septiembre del 2010? Es una sumatoria. Nos parece que primero el rescate del señor Araújo en la costa, la baja del negro Acacio y otros bandidos, una lista larga que hay de cabecillas intermedios. Pero el golpe contra Reyes y luego la operación Jaque dieron al traste con todo el plan estratégico de las FARC, incrementaron la cantidad de desertores que había, y este golpe contra Lucero Palmera pues fue descorazonador para la FARC en el sur del país, porque cayó Biojo y cayó ella y cayeron otros bandidos muy conocidos. Pero si faltaba pegarle un puntillazo al tablero, fue que 4 días después de ese golpe, en la misma selva, pero ya en la zona de la Macarena, en una operación muy similar, fue dado de baja el mono Jojoy. Entonces, de esa arrogancia que tenía en el Caguán, con su barrigota desproporcionada y su actitud irrespetuosa y criminal y amenazante, a verlo en una camilla allí amarrado su cadáver, le causó un impacto total a las FARC, y de ahí se desmovilizaron mucho más bandidos, muchísimos más. Y luego vino también el golpe de la operación, o haya venido el golpe de la operación Camaleón y otros que terminaron de aflojarlos, hasta que tuvieron que librar todos los secuestrados y se les acabó ese argumento o ese elemento que tenían. Y luego se sentaron a negociar
y recuperaron en la mesa de conversaciones lo que no han podido conseguir en el campo de batalla, pero en la parte de la interna de las FARC, este golpe fue trascendental porque fue anterior al de Jovoy y el de Jovoy fue como el puntillazo que remató la caída de las FARC. Trajo el pacto FARC-Santos Paz al departamento del Putumayo y es este asunto referenciado en el informe de la supuesta verdad del sacerdote izquierdista Francisco de Rú. La respuesta es no para ambas partes de la pregunta y la foto lo dice todo. Esta foto es tomada en abril del 19, es decir, cuando todavía estaba de presidente el señor Duque, y ya las FARC, que acababan supuestamente de firmar la paz más perfectamente posible o más posiblemente perfecta con el señor Santos, estaban nuevamente, y ahí lo ven la foto de esa época, del portal Verdad Abierta, los bandidos dando comunicados de prensa en el Putumayo y enfrentados entre ellos por el control de la coca. O sea que la respuesta es no. Y respecto al informe del señor de Rux, menos, porque ni siquiera menciona eso. Como ya lo hemos mencionado aquí varias veces, solamente le dedica 2 paginitas a hablar de las economías de la coca que inciden en el conflicto armado en Colombia. Pero no menciona que estos bandidos firmaron una supuesta paz y que siguieron delinquiendo y narcotraficando. Sin embargo, demoró el informe un año para cobrar otros 500.000 millones de pesos y para presentarlo como la antesala de la campaña presidencial del señor Petro y luego para que el señor Petro lo presentara como parte de su programa de gobierno. Síntesis, ni lo uno ni lo otro. ¿Cómo resalta nuestra fundación el drama de los niños incorporados a la guerrilla comunista por medio de los artilugios, engaños y estratagemas? ¿Es procedente enunciar algunas reflexiones de orden táctico operacional relacionadas con la muerte en combate de la narcoterrorista María Victoria Hinojosa Giraldo alias Lucero Palmera, conocida como la concubina de Simón Trinidad en septiembre del 2010? Y claro, tenemos muchas reflexiones aquí que nos dejan pensando es que es el Estado colombiano el que ha fallado, es la política, es la dirección estratégica, es la conducción de la seguridad nacional la que ha fallado, porque como se nota, se forman una especie de círculos dentro de las FARC para formar un gran círculo que todo articula una pieza con la otra en pos de desestabilizar al Estado colombiano y destruir la institucionalidad. Mientras que de la contraparte solo se observa esperar a que las fuerzas militares den un golpe, sacar pecho con ese golpe y luego, si es del caso, tener que desnaturalizarlas o utilizarlas como comodín para hacer campaña política y vivir de eso en un eterno círculo de descomposición que ya completa más de 2 siglos en Colombia y que requiere, a partir de una ley de defensa nacional y seguridad nacional, cambiarle el rol, porque de lo contrario seguiremos en ese mismo engranaje, en un círculo que no nos deja salir de él, dentro de una burbuja en que el país se enfrasca en una violencia instigada por los directorios políticos de cada grupo, en especial en este caso los comunistas, la dirigencia política ávida de poder para robarse el presupuesto y ocupar cargos y mantener
sus componendas, tampoco hace el mayor esfuerzo por visualizar un país diferente, y la población ignorante totalmente de lo que es la formación como, o la aculturación política, más dada a choques viscerales y pasionales, y a dejarse meter en la idea que quien cuestione todo esto es uribista, es paramilitar, es de derecha, y que lo que hay que hacer es el cambio que dice la izquierda a como de lugar. Entonces, toda esa ignorancia de todos los vectores de la sociedad la podríamos resumir más fácilmente en estas reflexiones, mi coronel, para no reiterar otras que ya hemos puntualizado permanentemente en esta sesión académica. Mi coronel, mi comentario para el día de hoy. Adelante, mi coronel. La vida y final de la bandolera, alias Lucero Palmera, es otra de las tristes historias de jóvenes que se dejan engañar por las intrigantes teorías del comunismo internacional. Desde su adolescencia se dejó arrastrar a las filas de las pandillas de las cuadrillas insurgentes, conquistada por una admiración errada de las teorías marxistas. Su traumática vida, junto con la de su hija, aconteció en una zona selvática del sur del país, tan solo 2 días antes del abatimiento del famoso terrorista, denominado con el alias del Mono Jojoy, lo cual hizo pasar desapercibido en los medios de comunicación su lamentable destino. Su caso es igual al de muchos jóvenes que, adoctrinados en ideologías políticas que exaltan el terrorismo, caen en las garras de las cuadrillas comunistas. Vulnerabilidad que se comienza a crear desde las mismas aulas de clase, donde por medio del Sindicato Comunista de Educadores frustrados y amargados de la vida social van siendo progresivamente ablandados para hacerse permeables en la errada creencia de que ellos están destinados a ser los salvadores del mundo, situación en la cual se justifica incluso el uso de la violencia y el terrorismo. De esa forma terminan haciendo los jóvenes parte de los grupos de bandoleros que utilizan el crimen en la búsqueda de su proyecto de vida y reconocimiento social. Esta artimaña entre educadores e ideólogos comunistas no ha sido controlada por el gobierno colombiano y por ello ha adquirido mucha influencia de dominio y control social, que incluso ha permeado hasta el estamento educativo que durante muchos años ha sido monopolizado por la Iglesia, razón por la cual historias tan... Le fue la señal, mi coronel. Bueno, Vicencio, mientras mi coronel recupera la señal, ¿usted nos puede dar su concepto? Sí, mientras llega la señal de mi coronel, es nuevamente en territorios fronterizos, esta parte entre Ecuador y Perú, la violencia y el narcotráfico destruyendo con el apoyo de los bandidos de la FARC. Y como siempre lo decimos, todo esto en la Comisión de la Verdad nunca se dijo nada de esta verdad verdadera. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Mi coronel Saldaña, buenos días. Mi coronel Villamarín, buenos días. Y buenos días a todos quienes estamos en esta aula máxima de Fundel. Objetivo Colombia. Reflexión 420 al episodio 420 de la memoria histórica, lunes 02 de octubre de 2023. Bueno, pues de lo mostrado en este episodio, en el día de hoy, no hay duda que cuando existe voluntad política de acabar con la narcoguerrilla, se puede, porque el país tiene la mejor fuerza pública del mundo. Esto está demostrado en este episodio, lo ha dicho usted, mi coronel Villamarín, lo dijo mi coronel Iván González, y por lo tanto no me extiendo más en este punto.
He tomado de un estudio del proceso de representaciones sobre la FARC de 1964, los inicios de la FARC de Julio Penagos Carreño. Desde su inicio como grupo guerrillero en 1964 y su consolidación como un ejército y su estrategia, cuál es la de demonizar al enemigo. Es lo que ha hecho la FARC y todos los grupos guerrilleros comunistas. Tomé algunos ejemplos. El Tiempo reseña comentarios de Tiro Fijo que dice, comillas, no toleraré operación militar en mis dominios, mayo 28 de 1964. Y El Siglo sugiere, el periódico, en el artículo fechado del 4 de junio del 64, que Tiro Fijo había establecido la pena de muerte en la región de Marquetalia. Decía, todo campesino que no le auxilie o encubra será muerto por sus hombres. Y el bandolero tiene minada una extensa zona del sur del Huila. 4 de junio del 64. Decía también, Marquetalia será la recuperación pacífica, pero respaldada por la fuerza, como tantas veces lo necesita la paz de un territorio colombiano. Necesita la paz, pero a la fuerza. Sabemos que, como decían nuestros abuelos, o el dicho popular, a la fuerza no entran ni los zapatos. Ahora sí, hablemos del contexto macro del Partido Comunista. Hablábamos de la justificación, hablábamos en otros episodios, de la justificación de la revolución por parte del leninismo, expresada en el sentido de que ahora la dominación no adquiere la forma política como en los tiempos del imperialismo español en Latinoamérica, sino la forma económica de dependencia, aunque las decisiones se tomen en el mercado libre. El imperialismo crea un foro entre las naciones ricas y las pobres que se va ensanchando cada vez más por un fenómeno similar de concentración capitalista. Los ricos se hacen cada vez más ricos y los pobres al menos relativamente más pobres. Algo es cierto, eso lo estamos viviendo entre los países del primer mundo y el tercer mundo. Las brechas entre las naciones se abren más cada día con el imperialismo y hace imposible el desarrollo de los países atrasados que se convierten en satélites y siempre en la órbita de los países capitalistas avanzados, por supuesto, pero nada justifica el terrorismo. Si para Marx la revolución es inevitable, para Lenin la guerra es indispensable. Al probarse como falsas las predicciones marxistas de la revolución espontánea, ya lo habíamos dicho, es necesario armarse para hacer la revolución en los países adelantados mediante la guerra. Lo vemos hoy actualmente entre Rusia y Ucrania, en Bielorrusia y en todo este contexto de desorden mundial. El armamentismo de Rusia no es solo arsenal defensivo, es la lógica de la revolución mundial que no se consigue sino mediante la guerra. La tienen muy clara. Se preguntaban, ¿viene la guerra o viene la revolución? ¿Quiénes se preguntaban? Pues la doctrina comunista, Lenin y Marx. Bueno, y los que le siguen. Si el Partido Comunista logra la disuasión del enemigo, tenemos la revolución triunfante como contrapartida. Este es el dilema del momento y con dilatar su solución solo se da ventaja a quienes se están preparando para la guerra. ¿Dilatar cuál solución?
dilatar el contexto nacional del cambio del capitalismo al comunismo. Por eso hay que acelerar el proceso con todos los medios que esté a su alcance. Por lo tanto, pienso que no nos debemos hacer ilusiones que con los procesos de paz se termina la guerra. Estoy hablando de aquí en Colombia, de los procesos de paz que han habido, incluyendo este último, por supuesto. Creer en eso es o ingenuidad o ignorancia de quienes nos han gobernado. El comunismo no ceja en su empeño de llegar al poder. Mi reflexión, feliz día y muchas gracias. Muchas gracias, don Coronel. Y lo que usted dice al final es absolutamente cierto. El comunismo no ceja su empeño en llegar al poder y todo lo que usted nos describió es parte de ese empeño. Todo lo que hemos visto en el ejercicio de hoy es parte de ese empeño. Después de la muerte de Reyes, de Jojoy, de todos estos bandidos, y siguen en la misma. Y lo que es peor, que usted también lo menciona, y que lo menciona mi coronel González en su comentario, es que la dirigencia política mira para otro lado, desentendida de lo que está pasando. No es que no se haya dicho, como está demostrado, se viene diciendo desde el comienzo de las FARC qué es lo que quieren, cómo lo quieren, pero la dirigencia no lo aplica, lo maneja de otra manera. Entonces las muertes de estos bandidos lo que hacen es dilatar esa agonía, porque no se profundiza, no se resuelve de fondo, y ellos siguen empecinados, y si se va uno, ahí tienen a otro que ya está creciendo con la misma ideología y con la misma radicalidad, con la misma radicalización, mejor, sin que se ponga el foco sobre estas regiones, sobre lo que allí pasa, y sin que se deje de manejar esa politiquería oportunista de que cada alcalde mande en su gobierno y que lo que les interesa es sacar réditos personales a su favor a los dirigentes políticos y no pensar en la solución estructural de un problema que requiere políticas muy claras y trabajo muy intenso en todas las regiones para sacar adelante a Colombia. Llegamos al final del ejercicio. Esta noche tendremos una nueva actividad académica de análisis de hacia dónde es la tendencia de las políticas del señor Petro con las fuerzas militares en la actual situación, que ya no se volvió coyuntural sino estructural. Y mañana continuaremos con otro episodio de la memoria histórica. A todos un feliz día y que Dios nos siga protegiendo. Gracias. Feliz día para todos. Gracias y feliz día para todos. Gracias, coronel.